En la Amazonía peruana, muy cerca a la frontera con el Ecuador, se ubica la cuenca del Morona. Este río es reconocido por ser uno de los principales tributarios del imponente río Marañón, que en su camino se une al río Ucayali para formar el majestuoso río Amazonas. Las aguas del Morona corren de norte a sur, dibujando el paisaje en donde habitan legendarios pueblos indígenas amazónicos, pertenecientes a las etnias Shuar, Aguajún, Achuar, Chapara y Shawi, asentados desde hace cientos de años en las márgenes de este río. Esta recóndita región, donde la diversidad cultural, asociada a la diversidad biológica y al potencial hidrocarburífero del río Morona, ha sido el escenario de varias iniciativas extractivas de petróleo en las 2 últimas décadas. En el año 2007, la empresa canadiense Talisman suscribió un contrato de concesión con el Estado peruano para realizar estudios de exploración destinados a identificar nuevas reservas de petróleo en el lote 64. Trabajar en este ámbito geográfico significó un gran esfuerzo para la empresa y demandó el inicio de las relaciones entre sus funcionarios y los representantes de las poblaciones indígenas locales. Estas son lideradas por un jefe denominado APU y se agrupan en federaciones, que por lo general incluyen comunidades de una misma cuenca. Muy lejos de ser una limitación, la estructura social de la zona se convirtió en una oportunidad para que Talisman ponga en práctica, con una importante cuota de creatividad, sus políticas y estándares de relacionamiento con las comunidades locales. Pero, ¿cómo tener la certeza que las políticas y estándares globales de la empresa serían aplicadas a cabalidad? ¿Y cómo asegurar que estos mismos contribuyan a mejorar y fortalecer las relaciones entre la empresa y las comunidades locales? Para responder estas preguntas, Talisman tuvo la iniciativa de identificar instituciones socias en el Perú que colaboren en el diseño de un instrumento que verifique, en forma sistémica e independiente, el cumplimiento de sus políticas ambientales y sociales globales, así como de sus compromisos con la población local. Desde fines del 2010, la empresa Talisman buscó a nivel internacional instituciones interesadas en participar en el diseño de una herramienta para monitorear sus políticas globales aplicadas al proyecto de exploración del Lote 64. Y es en ese escenario que a principios del año 2012, la Gerencia de Asuntos Externos de la empresa Talisman, con asistencia del Fondo de las Américas, identificó a ProNaturaleza. Para el diseño de la herramienta, se priorizó la revisión de las políticas y estándares de la empresa. Se definió diversos indicadores para medir la implementación de las políticas en campo. Se identificó los protocolos y actividades que Talisman venía implementando en coherencia con sus políticas. Se propuso un diseño preliminar del programa de monitoreo. Se validó el diseño en campo y finalmente se hizo los ajustes para obtener la versión final de la herramienta. De manera complementaria, se decidió mantener una presencia continua en la cuenca del Morona. Para esto, se instaló una oficina debidamente equipada en San Lorenzo. Era necesario también contar con un adecuado soporte logístico para, entre otros, navegar por el Morona y mantener un intenso itinerario de reuniones con las 11 federaciones distribuidas a lo largo del río. Todo el diseño de la herramienta de monitoreo demandó una constante revisión y discusión entre los profesionales, con el fin de tener la versión preliminar para que ésta fuese validada mediante un monitoreo inicial. Por otro lado, la validación de la herramienta demandó implementar un conjunto de actividades, tales como revisar los protocolos y verificar las acciones en campo de los funcionarios de la empresa, evaluar de manera externa su diseño y entrevistar a funcionarios, autoridades y líderes indígenas. Y efectivamente, entrevistar a los líderes indígenas de 5 etnias diferentes y con escaso conocimiento del español fue uno de los mayores desafíos. Posteriormente, todo el material obtenido mediante las entrevistas, la revisión de los protocolos y las numerosas reuniones entre los miembros del equipo técnico y los funcionarios de Talisman permitieron tener información valiosa para mejorar el diseño de esta innovadora herramienta de monitoreo. En ese sentido, el programa de monitoreo ambiental social independiente se convierte en una herramienta independiente con un diseño simple y de fácil aplicación.
Su empleo permite verificar el cumplimiento de las actividades según las políticas globales de la empresa Talisman, las mismas que son implementadas tomando en cuenta el contexto sociocultural del ámbito de intervención. Finalmente, el programa de monitoreo ambiental y social independiente contribuye a mejorar las buenas prácticas en espacios reconocidos por su diversidad cultural y por su alta biodiversidad, con el firme propósito de mediar en beneficio de la relación entre empresas extractivas y poblaciones locales.